se nos pide que multipliquemos las expresiones radicales dadas. Observe que en cada producto, tenemos una sola expresión radical multiplicada por términos similares o diferentes, lo que significa que para determinar el producto, tendremos que distribuirlo. Entonces, para el número 1, para determinar el producto, distribuimos la raíz cuadrada de x, que nos da dos productos. Esto es igual a la raíz cuadrada de x veces 2 raíces cuadradas de x menos la raíz cuadrada de x por 3. Ahora determinamos los productos usando las reglas para multiplicar radicales que se muestran aquí. Para determinar el producto de la raíz cuadrada de x y 2 raíces cuadradas de x, multiplicamos xs debajo de las raíces cuadradas o multiplicamos los radicandos. Esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de x veces x. Y luego tenemos menos la raíz cuadrada de x veces 3 es igual a 3 raíces cuadradas de x. Ahora simplificamos las raíces cuadradas. Observe cómo esta raíz cuadrada de x veces x se simplificará porque el radicando es un cuadrado perfecto. Probemos esto una vez más usando exponentes. Enfatizar x veces x es un cuadrado perfecto. Escribamos esto como 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 raíces cuadradas de x. Ahora simplificamos. La raíz cuadrada de x al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de x. Esto equivale a 2x menos 3 raíces cuadradas de x. Pero debido a que el índice está en la raíz cuadrada es par, el índice es 2 y el exponente en la variable simplificada es impar. Porque x es igual a x al primero, debemos incluir un valor absoluto alrededor de la x. El producto es igual a 2 veces el valor absoluto de x menos 3 raíces cuadradas de x. Luego para determinar el producto del número 2, distribuimos 4 raíces cuadradas y, una vez más, tenemos dos productos. Tenemos 4 raíces cuadradas y multiplicadas por 5 raíces cuadradas y al cubo. Menos 4 raíz cuadrada y multiplicada por la raíz cuadrada de y al cubo. Para determinar este primer producto, multiplicamos los números fuera de las raíces cuadradas y luego multiplicamos los radicandos. 4 por 5 es igual a 20. Entonces tenemos 20 raíces cuadradas de y por si en cubos es igual a si al cuarto. Entonces tenemos menos 4 raíz cuadrada, y por la raíz cuadrada de y al cubo es igual a 4 veces la raíz cuadrada de y por la cuarta. Y ahora simplificamos ambas raíces cuadradas identificando los factores cuadrados perfectos del radicando. Observe que y al cuarto es un cuadrado perfecto, porque y al cuarto es igual a y al cuadrado por y al cuadrado. Así que escribamos esto como 20 veces la raíz cuadrada de x veces, y al cuadrado por y al cuadrado menos 4. Veces la raíz cuadrada de y al cuadrado veces y al cuadrado. Nuevamente, y al cuadrado por y al cuadrado es un cuadrado perfecto tanto aquí como aquí. Para enfatizar esto aún más, usemos la propiedad de potencia de los exponentes, y escriba y al cuadrado por y al cuadrado como y al segundo cuadrado. Esto es igual a 20 veces la raíz cuadrada de x veces y al segundo cuadrado menos 4 veces la raíz cuadrada de y al segundo cuadrado. Y ahora simplificamos. And now we simplify. La raíz cuadrada de y al segundo cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de y al cuadrado. Esto es igual a 20 y al cuadrado por la raíz cuadrada de x menos, nuevamente la raíz cuadrada de y al segundo cuadrado se simplifica a un factor de y al segundo, por lo que tenemos menos 4, y al segundo o menos 4 y al cuadrado. En esta expresión no se requiere ningún valor absoluto porque, mientras el índice es par, el exponente en las variables simplificadas es par y no impar. Y ahora para determinar el último producto. En este producto, cuando distribuimos, tendremos un total de 1, 2, 3 productos. Tenemos la raíz cúbica de z veces la raíz cúbica de z al cuadrado. Menos la raíz cúbica de z veces 7 veces la raíz cúbica de z a la quinta. Y finalmente tenemos más la raíz cúbica de z por 2 veces la raíz cúbica de z al octavo. Para este primer producto multiplicamos los radicandos que nos dan la raíz cúbica de z al cubo menos. Aquí tenemos 7, luego multiplicamos los radicandos nuevamente, lo que nos da la raíz cúbica de z al sexto, luego tenemos más 2.
Luego multiplicamos los radicandos que nos da la raíz cúbica de z hasta el noveno. Y ahora simplificamos las raíces cúbicas identificando los factores de cubo perfectos de los radicandos. Bueno, primero tenemos la raíz cúbica de z en cubos. Z en cubos es obviamente un cubo perfecto. Entonces esto se simplificará perfectamente. A continuación tenemos menos 7 veces la raíz cúbica de z al sexto. Pero z al sexto también es un cubo perfecto, porque es igual a z al cuadrado por z al cuadrado por z al cuadrado. Esto también se simplificará perfectamente. Y finalmente tenemos más 2 veces la raíz cúbica de z a la novena. Pero z hasta el noveno también es un cubo perfecto, porque es igual a z a la tercera por z a la tercera por z a la tercera. Entonces, una vez más, esto también se simplificará perfectamente. Para enfatizar esto aún más, reescribamos esto como la raíz cúbica de 2 a la tercera, menos 7 veces la raíz cúbica de z al cuadrado elevado a la tercera potencia. Observe cómo esto todavía es z al sexto. Luego tenemos más 2 veces la raíz cúbica. Escribamos este producto como z a la tercera potencia, en cubos o elevada a la tercera potencia. Y ahora simplificamos. La raíz cúbica de z al tercero se simplifica perfectamente a un factor de z, por lo que tenemos z menos 7 veces la raíz cúbica de z al cuadrado elevado al tercero se simplifica perfectamente a un factor de z al cuadrado. Entonces tenemos más 2 veces la raíz cúbica de z al tercer cubo simplificado perfectamente a un factor de z al cubo. Este es nuestro producto final. Y debido a que el índice es impar, no se requiere ningún valor absoluto. Espero que hayas encontrado esto útil.